La reumatología suele asociarse únicamente al dolor articular. Sin embargo, hoy sabemos que muchas enfermedades reumatológicas pueden comprometer órganos vitales, generar discapacidad temprana y afectar profundamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Salud y Más ha llegado a la Clínica Ortega, una de las instituciones más importantes de salud en toda la macrorregión centro del país, reconocida por su moderna infraestructura y tecnología de vanguardia. En esta oportunidad, para conversar con la reumatóloga, la doctora Silvia Barzola. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? Un gusto. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? Para poder hablar un poco de esta maravillosa especialidad. Eso sobre todo. Hablando de ello, cuéntenos un poco qué la llevó, qué le impulsó a decidir precisamente seguir esta especialidad, doctora. La reumatología para mí es una especialidad bastante completa, ¿no? A diferencia de que muchos creemos que solamente nos enfocamos en temas de huesos y articulaciones, pues en realidad abarca mucho más de ello, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento de diferentes especialidades de manera íntegra, no tanto de cardiología, neumología y otros, porque vemos también pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Y todo eso el día de hoy lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y hablando de su especialidad, doctora, ¿cuál cree usted que es el rol que actualmente la reumatología, el impacto que tiene dentro del desarrollo de la salud? En cuanto a reumatología y su impacto, primero vamos con las enfermedades crónicas que producen dolor también, ¿no? Entonces el impacto que tiene la reumatología es básicamente enfocándonos en estos pacientes para aliviar estas dolencias e incluso hacer muchas veces que desaparezcan cuando las detectamos a tiempo. También hablando de la prevención también de estos, ¿no? Eso. Y siempre nosotros, cuando hablamos un poco de reumatología, tratamos de asociarlos con el dolor. ¿Cuál en todo caso serían las patologías frecuentes que usted trata en su consultorio, doctora? En realidad hay muchas causas de dolor, si bien es cierto, pero las patologías más frecuentes que vemos dentro de la consulta son hablando del tema de artrosis, por ejemplo, y también de osteoporosis, ¿no? Que son las más frecuentes. Y para adentrarnos un poquito a este mundo de la artrosis y la osteoporosis, ¿cuál sería la diferenciación? Para entrar un poco en contexto. Son dos cosas totalmente distintas. Muchos pacientes vienen pensando que son lo mismo y no. Cuando hablamos del hueso, ¿no? El hueso es una estructura compacta, pero que en toda aquella parte que tiene movilización, en las partes superficiales tenemos el cartílago. Entonces, cuando hablamos de artrosis, hablamos del desgaste de la parte del cartílago. En cambio, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos de la disminución de la densidad mineral ósea, o en otras palabras, de la dureza del hueso mismo, ¿no? Entonces, si tenemos el hueso, la osteoporosis abarca prácticamente, netamente el hueso, y lo que es la artrosis, el desgaste de las articulaciones. Eso. Ahora, este tipo de patologías, doctor, ¿están asociadas con la edad? De todas maneras, tienen un factor de riesgo como la edad, pero no necesariamente. ¿Qué quiero decir? Que si bien es cierto, la artrosis es una patología que se suele dar en pacientes mayores, ¿no? Tenemos actualmente una casuística en la cual los pacientes jóvenes, y cada vez mucho más jóvenes, porque tenemos incluso adolescentes que ya tienen inicios de artrosis, ¿no? Esto asociado a otros factores como la obesidad, por ejemplo, el sedentarismo, o también algunas otras causas como las contusiones y otras que pueden agravar esto, ¿no? Y se lo pregunto porque hay muchas personas que seguramente en este momento nos ven y a veces asocian los dolores con el tema de la edad, ¿no? Normalizan en este caso. Eso es un error debido a que la edad no debe implicar de que debe haber dolor. Y es más, así seamos un paciente adulto joven o adulto mayor, ¿no? Si hay un dolor que está persistiendo, este dolor ya no es normal. Y en ese caso, ¿quiénes serían las personas que tienen la posibilidad de repente de tener este tipo de patología, ¿no? O sea, las que están o son más vulnerables en este caso. Hablamos, como te mencionaba, de diferentes factores de riesgo. Esto puede ir a cualquier edad. Ahora, cuando hablamos de dolor articular, puede haber un dolor articular que incluso se produce en niños. Entonces, hay niños, adolescentes, adultos y ancianos. Cuando hablamos de ancianos, hablamos más de un desgaste asociado tanto a la edad como al impacto del peso y otros factores más, ¿no? Pero cuando hablamos de edad joven, que es mucho más importante también en el estudio, porque pueden haber otras enfermedades asociadas, como en el caso de la artritis reumatoide, que muchos pensamos que se da pues en personas mayores, pero la artritis reumatoide, por ejemplo, es una enfermedad que puede atacar
a pacientes que tienen entre los 20, 30 años y tiene otro pico también a los 50, ¿no? ¿Y qué tipo de señales nos deberían alertar en este tipo de problema, bueno, cuando se enferma la parte ósea, ¿no? Uno de ellos principalmente es el dolor. Hablando de lo que es articular básicamente, pero tengamos en cuenta que patologías o enfermedades como la osteoporosis muchas veces son peligrosas por lo mismo que no producen síntomas. Entonces, cuando hablamos del hueso, cuando el hueso se descalcifica a tal punto de que pierde la dureza, este hueso es frágil. Entonces, lo que hace la osteoporosis es aumentar el riesgo de las fracturas. Por ahí habrás escuchado pues, algún familiar o algún conocido que ha tenido un pequeño tropezón o una caída y dicen, mira, se ha roto la cadera, ¿no? Entonces ha habido una fractura. Esas fracturas que se dan por un golpe pequeño o una caída pequeña, que no debería producir una fractura, y si ya la produjo es porque probablemente pues, el hueso haya estado muy descalcificado y que tenga osteoporosis, ¿no? Claro, que sea una persona que nunca ha sido diagnosticada, ¿no? Exacto, tenemos pacientes de jóvenes incluso, ¿no? Para la edad de 50 años más o menos, que acuden a la consulta, a veces algunos un poco tarde, porque ya vienen con temas de fracturas incluso a nivel de la columna, y recién allí es donde se hace el diagnóstico en retrospectiva, ¿no? O sea, si yo ya tengo una fractura, obviamente es más sencillo diagnosticar la osteoporosis. Correcto. Lo adecuado es no llegar a la fractura y diagnosticar la osteoporosis a tiempo. Entonces, poblaciones más vulnerables vienen a ser las mujeres, sobre todo aquellas posmenopáusicas, ya que pierden ese factor de protección hormonal, ¿no? Entonces, en ellas es muy importante ya hacer un screening o un mapeo, ¿no? Para saber si es que esta paciente puede o no tener esta patología, ya que, como les menciono, es muy importante porque es peligrosa, porque es silenciosa. Silencioso, ¿no? Sí, muchos conocen a la artrosis, a la osteoporosis como la enfermedad silenciosa, justamente porque no presenta ningún tipo de síntoma. Ahora, en todo caso, tomando en cuenta todo lo que nos indica, ¿qué podríamos utilizar de manera preventiva? ¿Tendría que ver la alimentación? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros de manera preventiva para no tener este tipo de enfermedad? De manera preventiva, bueno, de por sí, mencionar que cada uno ya viene con una carga incluso genética de poder desarrollar esta enfermedad, ¿no? Esas son cosas que no son hasta cierto punto controlables, pero ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria? Aparte de la alimentación, que obviamente debemos consumir alimentos ricos en vitamina D, en calcio también, ¿no? Hay que evitar el sedentarismo. Se menciona incluso que ahora que trabajamos pues, más en temas de oficina, que estamos un promedio de 3 hasta 6 horas más sentados en una sola posición, se menciona que más de 6 horas que un paciente no esté con un movimiento constante podría generar un alto riesgo de hacer osteoporosis a futuro, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, y ahora que estamos todos con el celular, sí, así como yo, sí, estamos con el celular y no, definitivamente no solamente es un tema visual, sino también de postura, ¿no? Claro, exacto, justo a eso quería llegar, ¿no? Que el que ahora estemos con el celular muchas veces ha hecho que la mayoría de pacientes ya vengan con algunas patologías de columna. Hablamos acá de las desviaciones de columna, tanto a nivel de cifosis, que es la inclinación hacia adelante que tenemos, pero también de escoliosis. ¿Por qué? Porque tenemos esas desviaciones. Y aunque parezca mentira que solamente estas se reducen a columna, pues no solamente quedan ahí, ya que con el tiempo el cuerpo tiende a compensar estas desviaciones. Entonces genera más desgaste articular del lado afectado, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo más artrosis a futuro del lado derecho. ¿Por qué? Porque tengo una escoliosis, ¿no? Una desviación de columna. Eso, ¿no? Y hablando acerca del contexto donde vivimos, ¿no? Y que seguramente muchos de sus pacientes le han preguntado, ¿el frío tiene que ver algo también? ¿Con el tema de dolor? Ajá. No necesariamente. Justo los pacientes mencionan tanto al frío como a la exposición al agua, como los causantes del dolor. Exacto. Si bien es cierto, puede empeorar un poco los síntomas de dolor, porque ya hay una inflamación de por medio. Pero básicamente lo que ocasiona dolor es otra cosa, ¿no? Puede haber una patología subyacente tipo artrosis. Muchos pacientes vienen con tendinitis. Hay pacientes que se dedican, por ejemplo, al lavado de ropa o de repente a la cocina. Tenemos muchos pacientes que tienen ese tipo de profesiones y que acuden a la consulta por dolor en las manos, sensación de hinchazón en ambas manos, y ellos piensan que es por el agua. Pero más que es por el agua, es básicamente por el movimiento constante repetitivo, ya que genera microtraumatismos constantes, ¿no? Y eso hace que se inflamen los tendones, eso genera un dolor y algunos pacientes ya hasta lo normalizan.
Cuando el dolor ya se cronifica, es mucho más complicado para el personal de salud, en este caso para nosotros, dar un tratamiento que responda mucho más rápido. Entonces ahí también mencionar que si uno tiene dolor, que acuda cuanto antes a la consulta para poder solucionarlo lo más pronto también, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Entonces se podría decir que un paciente que ha sido diagnosticado de osteoporosis y artrosis, de alguna manera el movimiento que va a ejercer en algunas actividades y sumándole el frío también, de todas maneras va a intensificar un poco más el dolor. Definitivamente, el frío puede ser un precipitante de dolor, pero no el causal como tal. Y hablando del dolor, vamos ahora a hablar un poco de lo que significa los dolores articulares con el tema de la artritis, ¿no? Ya hemos hablado de la artrosis y la osteoporosis, ahora hablemos un poco de la artritis también, que muchas personas confunden un poco eso. ¿Qué entendemos cuando hablamos de dolores articulares y artritis? Claro, para hablar de dolor articular, existen dos tipos de dolor articular. Un dolor articular mecánico, que es el que la mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento. De repente por hacer alguna actividad en exceso empiezan a doler algunas partes, ¿no? Entonces ese es el dolor tipo mecánico. Que no necesariamente se refiere a un traumatismo, un golpe o algo por el estilo. No puede asociarse a un golpe, si bien es cierto, pero es esperable. Entonces, ¿qué lo caracteriza? Es que si yo hago más intensidad de trabajo, probablemente genere mayor dolor. Pero si yo descanso o reposo, pues el dolor cede, ¿no? Lo contrario pasa con el dolor tipo inflamatorio. El dolor inflamatorio, al contrario, en vez de mejorar con el reposo, suele empeorar. Entonces, eso es una característica muy importante. Acá viene el tema de la rigidez matutina, por ejemplo, que presentan los pacientes que tienen una enfermedad llamada artritis reumatoide, ¿no? Estos pacientes, cuando están descansando, al momento de levantarse, sienten mayor dolor. E incluso cuando duermen, al momento de despertar en la mañana, amanecen con dolor en las manos, es difícil el movimiento, y conforme transcurre el día, van haciendo sus actividades, este dolor mejora. Entonces esto es lo que nosotros nos referimos como rigidez matutina, ya que el paciente amanece como rígido, ¿no? Y conforme pasa el día, pues ya va calmando el dolor. Esto es un signo de alarma, porque lo pueden presentar pacientes jóvenes, tanto varones como mujeres. Si bien es cierto, las mujeres tienen mucha más incidencia de esta enfermedad, pero pueden presentarlo ambos, ¿no? Entonces, si ya tenemos esta característica, podemos estar hablando de una enfermedad como la artritis reumatoide. La diferencia con la artrosis, por ejemplo, la artrosis puede generar dolor, pero pues la artrosis es por un efecto de desgaste de cartílago. No esperable hasta cierto punto por temas de edad y otras cosas. Pero en el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune, que son varias en realidad, se caracteriza porque nuestras defensas, ¿no?, que en realidad están encargadas de defendernos, como quien dice, de agentes externos como las bacterias, los virus, etc. Entonces, estas defensas suelen atacar a esos agentes externos porque no son propios de nuestro cuerpo. En el caso de la artritis reumatoide, estas defensas están confundidas. No tienen una buena tolerancia a algunos órganos y sistemas, sobre todo a las articulaciones. Y eso hace que el cuerpo mismo termine atacando las articulaciones, y eso genera inflamación a nivel de las articulaciones en general. El paciente viene con dolor e inflamación a nivel de las articulaciones de las manos, de los codos, de las muñecas, de los hombros y en general, ¿no? Lo peligroso de no detectar a tiempo una artritis reumatoide es que esta inflamación, al ser crónica, constante, genera un deterioro del cartílago y de la articulación. Y esto hace que la enfermedad pueda ser discapacitante hacia el futuro. Hace un momento decía que las mujeres son mucho más vulnerables. Para no irnos de esa realidad, ¿por qué las mujeres tienen mucha más posibilidad a tener ese tipo de patologías? Se menciona que hay una carga hormonal bastante fuerte en parte de las mujeres. Si bien es cierto, múltiples de las enfermedades reumatológicas, lamentablemente tenemos un alto índice más en mujeres que en varones. Enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerosis sistémica y muchas más son más en mujeres, pero también tenemos algunas que son más en varones. Entonces no hay algo que nos determine el por qué exactamente más es en mujeres, pero se menciona que hay un componente hormonal bastante fuerte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando el diagnóstico es tardío en este caso? Lo que nos sucede a todos, que esperamos el último momento. Claro, a veces, y hago mucho énfasis, ¿no?, en algo que mencionaste al inicio, de normalizar el dolor. Eso es lo que no se debe hacer, ya que puede ser el síntoma de algo
que puede tener un mal pronóstico de repente, ¿no? Si es que no se trata a tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablando de temas como artritis reumatoide, por ejemplo, es que, como mencioné, esta enfermedad es muy discapacitante, ya que afecta a las articulaciones pequeñas. Esto hace que los pacientes a veces puedan no hacer algunas actividades mínimas, e incluso el acto de peinarse, el acto de cocinar, de lavar, algo que uno lo hace en el día a día, pues se limitan a estos pacientes. Entonces, nuestra función es primero detectar la enfermedad a tiempo, dar un tratamiento adecuado para evitar estas consecuencias a futuro, hablando de discapacidad netamente. Eso, ¿no? Y ahora con el tema de la tecnología, con el tema de los avances dentro de la salud también, ¿cuáles han sido los principales avances en favor de la recuperación de los pacientes con artritis, doctora? Oh, excelente. En estos últimos 50 años, ¿no? Antes, las enfermedades autoinmunes, pues básicamente no tenían tratamientos específicos, los pacientes tenían un dolor constante, se perpetuaba el tema del dolor, la discapacidad, la falta de fuerza incluso que tenían los pacientes. Actualmente contamos con muchos tratamientos que van desde medicamentos modificadores de la enfermedad, que así son como se llaman, ¿no? Hay medicamentos biológicos, hay muchas opciones en el momento, ¿no? Entonces, la idea es que si uno como paciente capta ya que tiene dolores sugerentes, ¿no? Incluso tienes algún conocido que tiene también dolor articular, que acuda a una consulta reumatológica, porque podemos hacer mucho dentro de ello, dar un tratamiento adecuado, pues, y evitar que primero el dolor se cronifique y segundo evitar deformaciones o discapacidades a futuro. Ajá, y como para cerrar un poco esta parte de la entrevista, doctora, ¿cuáles son los errores frecuentes que nosotros como pacientes cometemos, ¿no? Por ejemplo, automedicarnos quizás en algunos casos, ¿no? Para calmar el dolor, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que le podría manifestar a los que nos están viendo en este momento? Claro. Primero, tomar alerta de estos signos que estamos comentando, tanto como el dolor. Un dolor que exceda pues más de una semana ya no es un dolor esperable, adecuado, ¿no? Y lo otro, no automedicarse. Tenemos muchos pacientes que acuden pues a farmacias, les administran algunos medicamentos como los corticoides, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, les pueden aliviar momentáneamente el dolor, pero estos medicamentos tienen efectos adversos. Hemos tenido pacientes con artritis, con lupus, que han venido automedicados y pues terminan teniendo algunas complicaciones asociadas a los medicamentos que han consumido. Por ejemplo, los corticoides suelen descalcificar los huesos, ¿no? Entonces ya vienen ya con temas de osteoporosis por uso de estos medicamentos, o incluso pacientes con gota. La gota tiene tratamiento, pero cuando uno acude a otro sitio solamente le dan medicamentos para el dolor, y estos medicamentos para el dolor son muchas veces antiinflamatorios que terminan lesionando la parte gástrica, ¿no? Vienen con temas de úlceras gástricas, hemorragias incluso. Hemos visto muchos pacientes con este tipo de complicaciones. Y usted precisamente señalaba y citaba el tema de las enfermedades autoinmunes y el tema del lupus también, que es una enfermedad que, al menos en esta parte del tiempo, se conoce un poquito más, ¿no? Y algunos hasta el momento de repente no han sido diagnosticados, pero sí lo tienen, ¿no? Cuando hablamos de ello, doctora, ¿de qué estamos hablando precisamente? Lupus es una enfermedad que es una de las engreídas de la reumatología, porque es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones. Dentro de ellas, si bien es cierto, muchos tienen el tema de dolor articular que va implícito en muchas enfermedades autoinmunes, pero en ellos aparecen otros compromisos de otros órganos y sistemas. En este caso puede haber afectación de piel, por ejemplo. Algunos pacientes, cuando se exponen al sol, tienen estas partes un poquito más rojitas, se encienden, ¿no? Eso es lo que es comúnmente llamado como el rash malar, que es como en alas de mariposa. Entonces eso es un signo de alarma, por ejemplo. La caída de cabello constante, que uno empiece a notar hinchazón en los miembros inferiores, que haya espuma en la orina. Entonces, ¿por qué hablo de cosas tan difusas? Es porque el lupus es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Tenemos como afección principal la piel, los riñones, ¿no? Las articulaciones, pero también afecta lo que es el pulmón, lo que es el corazón. Entonces, si uno está teniendo alguno de estos síntomas como caída de cabello, fatiga, de repente fiebre también, podríamos empezar a estudiar ese tipo de enfermedades. Eso, ¿no? Al inicio del programa o en la entrevista del día de hoy hablaba yo de que hay un momento donde algunos temas reumatológicos afectan directamente o comprometen directamente a órganos vitales, y precisamente eso señalaba. Cuando estamos hablando de ello,
ello estamos hablando de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podría decirnos con relación a estas enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Por qué se les denomina así? ¿Cuáles son las más frecuentes, etcétera? Dentro de las enfermedades autoinmunes, como te comentaba, nuestro sistema inmunitario, el de defensa, ¿no? Está confundido y ve algunos de nuestros órganos como no propios, sino como agentes extraños. Entonces, este sistema inmune que nos protege normalmente de agentes externos, pues termina atacando a todos estos órganos, ¿no? En el caso de enfermedades como la artritis reumatoide, tiene como foco principal a las articulaciones. El lupus eritematoso puede tener articulaciones, sobre todo el riñón también es uno de los que ataca. Por eso es que es importante tratarlo a tiempo, ya que hemos tenido pacientes que ya tienen un daño de órgano. Algunos de nuestros pacientes incluso llegan a diálisis por no haber tenido un diagnóstico oportuno y por no haber recibido el tratamiento correcto, ¿no? ¿Qué tan difícil de diagnosticar, es el lupus? Es un poco complejo porque los síntomas son inespecíficos. A veces solemos orientarnos más al tema de la artritis porque pues ataca más articulaciones, ¿no? Pero en el caso del lupus es bastante inespecífico. Muchos pacientes manifiestan como primer síntoma la fatiga o el cansancio constante. Y después de ello viene un poco de caída de cabello, ya incremento de volumen en los miembros inferiores, la hinchazón que mencionan los pacientes. Entonces son un poco inespecíficos, por eso es que a veces demora un poco en llegar pues el paciente a la consulta. Pero ya actualmente, felizmente, ¿no? Ya muchos de los médicos, ¿no? tienen ya un conocimiento de esta enfermedad, por lo que ya los derivan tempranamente con nuestra especialidad. Eso, ¿no? Porque ante un cierto síntoma muchas veces es disperso, ¿no? Porque te puede llevar por otro camino, ¿no? Si tienes un problema de repente renal, que hay espuma en la orina, de repente vas a ir a un ginecólogo, en el caso de la mujer un urólogo, en el caso del varón. Entonces como que eso los desvía, ¿no? Pero finalmente llegan a quien los va a diagnosticar, que son ustedes los reumatólogos. Eso es importante, hacer una unidad clínica, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso te mencionaba la importancia y lo bonito de esta especialidad, porque no nos enfocamos solamente en un tema de articulaciones o de huesos, ¿no? Cuando nosotros vemos a un paciente, y eso es lo importante de una consulta reumatológica, cuando yo veo a mis pacientitos sobre todo, los evalúo prácticamente de la punta del cabello hasta la punta del pie. ¿Por qué? Porque algún síntoma por allí me puede llamar la atención y desde ahí ya se empieza la cadena para poder diagnosticar tempranamente alguna enfermedad autoinmune. Y cuando usted diagnostica, por ejemplo, el lupus, hay muchas personas, familiares, amigos, que lamentablemente están pasando por esta realidad. No es el fin de lo que ellos creen, ¿no? O sea, porque ¿qué tanto puedes llevar la enfermedad? ¿Cómo puedes convivir con ella en ese sentido? Sí, es muy importante, primero también como médico, saber manejar algunos términos, debido a que algunos pacientes han venido con nosotros y nos mencionan de que no tengo cura, nos dicen, ¿no? Pero no es la manera de tratar o enfocar este tipo de enfermedades, ya que si bien es cierto es una enfermedad crónica, ¿no? Tiene el tratamiento, tiene control. Lo que nosotros buscamos como reumatólogos es que nuestro paciente desarrolle su vida con total normalidad. Entonces no es el fin de nada, más bien es el inicio de aprender a convivir con algo, ¿no? De saber qué cosas nos pudo haber llevado a tener esta enfermedad, pero sobre todo qué cuidados debemos tener para tener una vida plena y feliz. O sea, ver un poquito más a profundidad también, o el acompañamiento, como usted bien lo dice, de los ejes de recuperación, ¿no? Porque aquí también mucho tiene que ver el tema del impacto, la parte emocional, la parte social, ¿no? Yo creo que es muy importante el primer contacto que tiene el médico con el paciente con un diagnóstico reciente de enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque depende de esa entrevista, de esa primera consulta, que el paciente sea consciente primero de la enfermedad, que entienda, como bien mencionas, que no es el fin, que más bien al contrario, está a tiempo, hay tratamientos y lo único que tiene que hacer es adherirse a muchos de ellos y tener controles, ¿no? Periódicos. Y también no solamente con el paciente, sino con su entorno, con la familia. Muchas veces cuando la familia también entiende la enfermedad, porque muchas veces, y es algo común, ¿no? De pacientes con lupus, por ejemplo, fibromialgia, que se pueden ver muy bien por fuera.
pero internamente los órganos no están yendo bien. ¿Por qué? Porque están con este tema de lupus, ¿no? Con esta enfermedad pues que los termina atacando, y eso no es visible a los ojos de la gente. Muchas veces nuestros pacientes tienen problemas incluso en el trabajo donde no los entienden, ¿no? No entienden la enfermedad que están llevando, pero explicarles hace que ellos también puedan divulgar su enfermedad y explicarles también de qué trata, ¿no? Bueno, ya un paciente diagnosticado con el lupus, ¿qué órganos son los más comprometidos, doctora? En primer lugar, uno de los más comprometidos y más peligrosos también es el riñón, ¿no? Puede haber pérdida de proteínas por la orina, y justamente uno de los síntomas es por eso la aparición de espuma en la orina, ¿no? El paciente no va a mencionar pues que hay pérdida de proteínas, sino que menciona que ve como una especie de lavaza, correcto, ¿no? Cuando al momento de orinar. Y eso no es normal, así que es un síntoma que también debería tomarse en cuenta. Ahora hay un tema también que nos escriben y nos preguntan bastante. Hay muchas más mujeres diagnosticadas con lupus, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay un antes y un después? ¿Una mujer podría embarazarse con esta enfermedad, doctora? Claro, el lupus es una enfermedad que básicamente se da en mujeres en edad fértil, justamente, ¿no? Cuando la paciente está en un diagnóstico o tiene un diagnóstico de lupus, no tiene contraindicación de embarazo, pero tiene que recibir una asesoría conjunta tanto de su reumatólogo como de su ginecólogo. ¿Por qué? Lo adecuado es de que esta enfermedad esté controlada para que pueda tener un embarazo exitoso, ¿no? Y en ese sentido, hay algunas mujeres también que cuando tienen una enfermedad autoinmune, psicológicamente también se predisponen a la posibilidad que podría transmitirles a sus hijos, ¿no? No en todos los casos pasa, doctora. No. Si bien es cierto, hay una carga ya genética, ¿no? Por el hecho de que la mamita pueda tener una enfermedad autoinmune, pero no necesariamente implica de que el hijo va a tener o va a desarrollar la enfermedad, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje en todo caso para aquellas personas que por ahí en este momento que le han escuchado, se sienten identificados con alguno de los síntomas que usted menciona? Imagino que tiene que ver mucho con la edad también. A veces cuando el diagnóstico es a temprana edad, ¿qué tanto tiene que ver con una persona que ha sido diagnosticada después de los 50? Es mucho más complicado. En ese sentido, ¿cuál sería la comparación? Un ratito. Me perdí ahí. O sea, ¿qué es ¿a qué te refieres? Y yo también me perdí en la pregunta. O sea, lo que quería preguntarte era o sea, como tú dices que en una edad fértil, 13, 14 años, la mayoría son a esa edad. No 13, 14, sino edad fértil hablamos pues desde los 15 hasta los 35, ¿no? Y claro, y difícil que alguien pueda ser diagnosticado a sus 45, 50, no, porque ya tiene tantos síntomas. O sea, no tan difícil. No, o sea, sí, tenemos pacientes con lupus que debutan a los 80 años. Pero son más casos aislados, ¿no? Pero o sea, sí. Y ahí recién viene el dolor, o sea, no es que te salvaste. Claro, puedes tener lupus. En el caso de lupus, por ejemplo, el compromiso renal es mucho más en los pacientes jóvenes. Pero cuando ellos son ancianitos, lo que más se les valora, por ejemplo, es el pulmón. Entonces, con eso cerramos en este caso. Doctora, ¿qué tanto tiene que ver la edad con el diagnóstico? Hay algunas personas que por más que tengan 35, 45, 50, también pueden ser diagnosticadas a esa edad. Sí. Es más, este tipo de enfermedad, hablamos de dos tipos de enfermedades. A ver. En el caso de las enfermedades autoinmunes, si bien es cierto hay un pico de edad entre los pacientes jóvenes, pero también podemos tener pacientes adultos mayores, ancianos, que puedan debutar con temas de artritis reumatoide o de lupus o de vasculitis, que son otro tipo de enfermedades autoinmunes. Hablando, e incluso hay niños que tienen artritis, pero ya no se llama artritis reumatoide, se llama artritis idiopática juvenil, que también es una enfermedad autoinmune. Hemos presenciado pues niños de 8 años, 7 años con estos diagnósticos y que ya tienen que llevar tratamiento desde esa edad, ¿no? Entonces, más que nada enfocar a que las enfermedades autoinmunes no discriminan edad. Pueden presentarse en cualquier momento, en cualquier grupo etario, ¿no? Ahora, hablando de otro tipo de enfermedades como artrosis, osteoporosis, definitivamente el grupo etario más afectado son los adultos mayores, pero a medida que pasan los años y también por múltiples factores como la alimentación, la carga de peso, otras enfermedades que podemos conllevar también tipo
artritis misma, ¿no? Nos predisponen a tener ya tempranamente osteoporosis. Entonces tenemos que ver todos esos factores de riesgo, ¿no? Que si bien es cierto pueden darse más en personas mayores, pero el grupo joven no queda exento de esto. Sí. Entonces la reumatología, perdón para terminar, sí, claro. La reumatología es una especialidad que ve las enfermedades tanto articulares, musculares, esqueléticas y enfermedades autoinmunes en cualquier grupo etario. Puede ser desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ¿no? Entonces nadie está exento de tener una enfermedad reumatológica. Claro, y esto último que dice la doctora es importante tomarlo en cuenta, sobre todo los papás que en este momento nos ven también, porque a veces cuando el pequeño presenta algún tipo de estos síntomas, a veces los papás lo asocian con otra cosa, ¿no? Entonces es importante de todas maneras tomarlo en cuenta y acudir a un especialista, ¿no? Para que pueda ser diagnosticado, claro, ¿no? Porque primero, si es que ya presenta algunas molestias, pues para el diagnóstico temprano. Y lo otro también que tenemos muchos pacientes, y lo de bueno es que esta cultura ya está cambiando debido a que ya hay una cultura preventiva. Muchos pacientes vienen sin tener algún síntoma, pero vienen para descartes de algunas enfermedades. Por ejemplo, como hemos comentado, osteoporosis es una enfermedad silenciosa que nunca nos va a avisar si es que ya se está instaurando o no, ¿no? Eso sobre todo. Y prosiguiendo, hablando de las enfermedades autoinmunes o de esas enfermedades con las que vas a seguir el resto de tu vida, porque son enfermedades crónicas, como por ejemplo la gota. ¿Qué tan cierto, doctora, antes que nos explique qué significa la gota o qué es la gota, por qué lo asocian tanto con una mala alimentación, malos hábitos en ese sentido? ¿Podría desmentirnos o de repente profundizar en eso? Claro. A ver, gota es una enfermedad, es un tipo de artritis, si bien es cierto, no está catalogada como enfermedad autoinmune, ¿no? La gota se caracteriza por acumulación de ácido úrico a nivel de las articulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en general tenemos ácido úrico en el cuerpo. Okay. Consumir algunos alimentos en especial hacen que este ácido úrico pueda aumentar más en el cuerpo. Pero normalmente tú y yo, que no tenemos gota, podemos eliminar el exceso de ácido úrico, ¿no? ¿Qué alimentos pueden producir un exceso de ácido úrico en el cuerpo? Por ejemplo, el consumo de carne roja, los mariscos, el consumo de alcohol también, ¿no? Y también se menciona que los productos muy azucarados o de pastelería también pueden aumentar el nivel de ácido úrico en sangre. Entonces, personas que no tenemos gota, como tú, como yo, podemos eliminar ese exceso. Yo puedo consumir carne todo el día y ese exceso es eliminado. El paciente con gota tiene un defecto en la eliminación de ese ácido úrico en excedente, por lo que ese ácido úrico que está en exceso se va acumulando en las articulaciones. ¿Qué es lo que produce? Produce dolor, inflamación. Una articulación que suele afectarse bastante en gota es la articulación del dedo gordo del pie. Menciona que sí, pues está asociada a la alimentación, en definitiva. ¿Por qué? Porque como te comento, ¿no? Algunos alimentos suelen aumentar más el ácido úrico. Pero en realidad gota es un defecto de la eliminación de ese ácido úrico. O sea, es algo ya, una predisposición genética ya. Es ya una enfermedad, pues, ¿no? En la cual, pues, no se puede eliminar ese excedente, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento va orientado a eso, a nosotros dar una terapia que ayude al paciente a eliminar ese ácido úrico. Y eso depende de cada tipo de paciente. Ahora, para no irme muy lejos, y seguramente muchos queremos entender esto, ¿por qué existe el dolor? O sea, ¿por qué nace ese dolor, no? O sea, se acumula en la urea, pero ¿por qué genera ese dolor? Exacto. El ácido úrico se forman como cristales. Okay. Entonces, estos cristales al momento de sedimentarse en las articulaciones es donde genera inflamación al momento de depositarse. Cuando ya estos depósitos son en exceso, generan deformaciones. Vamos a observar en los pacientes con gota que hay deformaciones como una especie de tumoraciones o bolitas que aparecen en las articulaciones. Estos ya son llamados los tofos gotáceos, ¿no? Estos, a la par, generan ya disfunción también de las articulaciones. El paciente puede perder fuerza, además que estéticamente muchos de nuestros pacientes se sienten afectados. Algunos de ellos quedan con los tofos, no siempre generan dolor, pero pues estéticamente se ven comprometidos con ello, ¿no? Bueno, y me interesa mucho el tema de la gota, porque mi papá, que seguramente me está viendo, tiene gota diagnosticado, ¿no? Y seguramente muchas personas que en este momento nos ven también y quizás no entienden mucho, ¿cómo identificamos
que posiblemente tengamos la gota, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando tenía, no sé, 12 años, tuve un hinchazón en la rodilla, ya se me inflamó y yo en ese momento pensé que era la gota, pero no sentía dolor. Probablemente fue otra cosa. Pero ¿cómo las personas pueden darse cuenta que quizás tienen gota? Claro, muchos de ellos están asociados a que días previos han consumido alguno de estos alimentos en demás, ¿no? Muchos de ellos vienen, no, justo unos días previos había ido, no sé, a una reunión, hicieron una parrilla, consumí bastante carne y empezó a dolerme las articulaciones o una articulación en específico, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente esa es la asociación. El dolor de la gota, cuando hay una crisis, se llama crisis cuando se presenta el dolor muy intenso. Muchas veces la primera vez que el paciente se da cuenta que tiene gota es porque tiene un dolor muy intenso localizado en el, casi en su mayoría de veces, en el primer dedo del pie, en el dedito gordo. El dedo se hincha, se pone rojo, el dolor es muy intenso, que incluso una característica que mencionan muchos pacientes es que no deja ni siquiera que la sábana roce ese dedo. ¿Por qué? Porque el dolor es muy intenso. Pero otra característica también es que puede remitir solo. Pasan un promedio de 14 días y puede bajar solo el dolor. Pero pues estamos para eso nosotros, ¿no? Para no esperar los 14 días primeros, para poder terminar con ese dolor cuanto antes y lo otro, dar un tratamiento específico. Lo que nosotros queremos evitar, más que el dolor, si bien es cierto, es también el acúmulo de tofos y también el compromiso de otros órganos. ¿Por qué? Porque gota puede afectar a otros órganos como el riñón también, ¿no? En todo caso, ¿y discrimina la edad, doctora? ¿La gota discrimina la edad o no? No, pero se suele más enfocar en pacientes varones, ¿no? De más de 18 años, ¿no? ¿Y qué sería lo peor? ¿Qué sería lo peor si no se trata a tiempo la gota? Bueno, que pasen estos acúmulos de cristales de ácido úrico, lo cual van a formar los tofos, hay deformaciones, hay limitación también en los pacientes para movilizar algunas de las articulaciones, ¿no? Entonces, usted ya mencionó qué alimentos deberían evitarse en este caso, pero muchas personas que incluso han sido diagnosticadas con la gota, como que tratan de justificar un poco sus hábitos alimenticios, porque el alcohol es uno de los enemigos de la gota, ¿correcto? ¿Cuál afecta más, el alcohol o el consumo de carnes rojas? Es dependiendo de la cantidad que uno pueda consumir. Ahora, no todos los organismos son iguales, ¿no? Entonces, yo no le podría decir a un paciente, puedes consumir mejor carne que alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos al final terminan elevando el ácido úrico. Entonces, lo adecuado es que tengan una buena dieta, un buen equilibrio, que de vez en cuando pueda consumirse algo mínimo, pero no es lo adecuado, debido a que el organismo no responde de esa manera, ¿no? Entonces, si hablamos que la gota es una enfermedad crónica, entonces la gota no tiene, en este caso, un tratamiento que te quite la posibilidad de tener esa patología. ¿Es algo crónico? Es una enfermedad crónica, pero como te digo, cada paciente es distinto. Nosotros manejamos un dosaje de ácido úrico dependiendo del laboratorio donde se realiza el examen, hasta 6.5 o hasta 7 como valores normales. Por encima de eso, ya te manejamos de acuerdo a los valores. Tenemos pacientes que vienen con 8, por ejemplo. Las dosis de los medicamentos es de acuerdo a ello. Hay pacientes que vienen con 10, con 12 incluso de ácido úrico y el manejo es muy distinto. Así como tenemos pacientes también que se han sometido a una dieta muy rigurosa y que no requieren ni siquiera de medicamentos para el buen control de su enfermedad. Justo a eso quería llegar, ¿no? Porque si entendemos que la gota no tiene cura, como quien dice, pero hay algunos pacientes que siguen un tratamiento, pasa un año, aumentan la dosificación, o sea, sin quizás consultar con su especialista, y hay algunas personas que pasa un tiempo y de repente la enfermedad ya no aparece, pero no aparece porque simplemente sanó o se curó, sino porque está llevando una vida metódica, ¿no? Exacto. Yo tengo un paciente en especial que justamente viene de la selva, nos visita, ¿no? Al inicio nos visitaba cada 2 meses y ahora nos visita una vez al año, solamente para comentarnos que está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevó un tratamiento adecuado, está tranquilo, maneja bien los dosajes de ácido úrico y él mismo incluso ya es muy consciente de su enfermedad, tanto así que su estilo de vida ha cambiado totalmente. Y él, primero, que no solamente le va a ayudar con el tema de la gota, sino con otras enfermedades cardiovasculares que puedan venir con la gota. Se menciona que el paciente que tiene gota tiene un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, incluso un riesgo de infarto también puede haber asociado al nivel de ácido úrico. Sí, porque, o sea, seguir un tratamiento
durante toda la vida consumir corticoides, consumir algunos analgésicos, algunos son cardiolesivos, ¿no? Eso a la larga puede dañar, ¿no?, el tema cardíaco de la persona o entre otros órganos. De por sí, gota ya viene con esa carga. Uh-huh. Y si uno se administra medicamentos como los que me mencionas, ¿no?, de manera crónica, indiscriminada, tipo corticoides, tipo antiinflamatorios, esos riesgos cardiovasculares empeoran. Y ninguno de estos termina siendo un tratamiento específico para la gota. Uh-huh. Eso, ¿no? Y para que en este momento las personas que tienen la gota diagnosticada, ¿cuál sería de repente una recomendación de parte suya, entendiendo de que muchos justifican nada más los malos hábitos y empeoran su enfermedad, ¿no? ¿Qué les podría decir a ellos? Claro, gota es una enfermedad que tiene tratamiento. Si bien es cierto, un pilar muy importante es la dieta, pero no es lo único. Cada paciente es distinto. Muchos de ellos incluso ni siquiera requieren medicación. Otros requieren algunos esquemas un poquito más complejos, pero el tratamiento que nosotros damos es orientado y personalizado. Entonces, si yo soy un paciente con gota, no va a ser mi mismo tratamiento con el otro paciente que también tiene gota. Eso. Antes de ingresar a nuestro segmento donde el especialista se convierte en paciente, ¿no?, para reflexionar un poco sobre el sistema de salud, sobre las atenciones públicas, privadas, etc., quería preguntarle algo que en la previa de la conversación hablábamos mucho en relación al tema de que muchos normalizan que en una determinada edad las personas comienzan a achicarse, ¿no? Dicen que eso es lo más común, ¿no? Oye, ya, no sé, medías 1,70, ahora estás midiendo 1,65 y así. ¿Eso es normal, doctor? No. Primero debemos investigar la causa del por qué estas personas están perdiendo altura, ¿no? Muchas veces nosotros evidenciamos en la práctica, ¿no? Y bueno, lo que comento contigo también, porque a mí mi abuelito me decía lo mismo, claro, ¿no? Me decía, sí, no, y está más chiquito porque ya está creciendo. Es su edad. Ajá. Y no, eso no es lo correcto. Muchas veces suele ser esto un marcador indirecto de osteoporosis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la columna, ¿no?, es una serie de apilamientos de huesos llamados vértebras. Uh-huh. Las vértebras son como una especie de ladrillos, por así decirlo, ¿no? Estos ladrillos tienen una fortaleza. Cuando esa fortaleza, que en teoría vendría a ser la descalcificación, ¿no?, viene a estar descalcificándose constantemente, pierde esa estabilidad. Uh-huh. Y esa fuerza que lo mantiene con esa forma. Entonces las vértebras empiezan a disminuir su tamaño conforme pasa el tiempo, pero por efectos de descalcificación, y muchas veces estas vértebras terminan aplastándose. Cuando se aplastan ya hablamos de fracturas, por ejemplo. Fracturas que el paciente a veces ni siquiera las nota, ¿no? Pero como las observamos por fuera cuando el paciente empieza a perder altura. Entonces, como las vértebras se van aplastando poco a poco, el paciente empieza a achicar. Se va para adelante, ¿no? Exacto. Y sí genera un tipo de cifosis. ¿Por qué? Porque las vértebras pues no es que se aplastan así, sino se aplastan como en cuña. Okay. Ajá. Y eso va haciendo que el paciente tenga esta cifosis o esa curvatura e inclinamiento hacia adelante, ¿no? Y pues que pierda el tamaño, ¿no? Eso, ¿no? Y si es que de repente queremos recolocarlo, así podríamos incluso podríamos dañar, ¿no?, más. Incluso algunos de nuestros pacientes han ido a terapeutas, ¿no?, para poder corregir esta postura. Y no, al contrario, terminamos empeorando las fracturas que de por medio hay, o si es que no ha habido fractura, pues hacen que se precipite una fractura al momento de hacer este tipo de manipulaciones. Doctora, ustedes que son especialistas en diagnosticar también, así como los médicos internistas, los geriatras, que tienen una interacción más fluida probablemente con el paciente, en este segmento que es donde ustedes, los especialistas, se convierten en pacientes, ¿cuál sería su reflexión, ¿no? ¿A usted cómo le gustaría ser tratada, por ejemplo, ¿no? Si podría acudir a ser diagnosticada o en este caso atendida por un especialista en salud. Claro, yo creo que lo que comentas es algo que todos los médicos deberíamos tener presentes al momento de evaluar un paciente. Quizá nosotros como personal de salud tener un diagnóstico, verlo es bastante frecuente, pero no sabemos el impacto que generamos al darle esta noticia a un paciente, ¿no? Algo que yo trato de hacer bastante en mi práctica es hacer eso. La empatía es muy importante. Explicar, como les mencioné, el primer contacto del paciente con el médico es muy importante para efectos de que el paciente entienda su enfermedad, entienda que no es el fin del mundo con un diagnóstico como alguna enfermedad autoinmune de repente. Hay soluciones, hay tratamientos, y lo que nosotros queremos pues es evitar
de que nuestro paciente altere su ritmo de vida. Más bien lo que queremos es que lleve una vida saludable, una vida normal, y que si tiene alguna de estas enfermedades, pues sea parte de un compromiso de él también adherirse a sus tratamientos y terapias, ¿no? Eso sobre todo, doctora. Y en sus más de 10 años como médico, ¿qué le ha enseñado la reumatología? La reumatología me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado desde aprender a escuchar a un paciente, de saber que todos tenemos una carga emocional desde que tenemos algún dolor de por medio, y a la par, científicamente ya, me ha enseñado que un paciente no solamente es huesos y articulaciones, un paciente es un todo en general. Por eso es que en mi consulta yo suelo evaluarlos pues en todo aspecto, ¿no? Entonces por ahí encontramos algún síntoma, capturamos algo y ya nos lleva a un diagnóstico precoz de alguna enfermedad de repente que puede ser un poco más compleja, ¿no? Y a modo de mención, doctora, ¿cuál ha sido el caso que más le ha impactado en estos años como especialista? Bueno, la verdad es que tenemos muchos casos. Me gustaría comentarte varios de ellos, pero siempre llevo conmigo el caso de una pacientita de 18 años que diagnosticamos con lupus, que acudió a la consulta con su mamá, con su papá, bastante desesperados porque tenía alteraciones a nivel de sangre, alteraciones a nivel de riñón, ¿no? Ya por ahí le habían comentado que esto era muy grave, que no tenía cura y muchas cosas. La recibimos, hablamos mucho de la enfermedad en la primera consulta. La paciente y sus familiares entendieron a la enfermedad. Les mencioné que debía haber un orden específico tanto de tratamientos y exámenes, y para sus siguientes consultas pues la paciente estuvo muy bien recuperada, no había problemas renales, no había problemas de sangre, el tema también cutáneo, todo había cedido y es muy ordenada. La paciente sabe cuándo venir a su consulta, tiene todo un foldercito con colores y todo, donde ella sabe qué tratamientos, cuándo han sido sus exámenes, y eso es lo que nosotros queremos también como médicos, ¿no? Un compromiso del paciente también, de entender su enfermedad y de ser responsable con la misma. Y precisamente en ese momento nos contagiamos un poquito de cómo la pasión, que como nos cuenta usted en este momento. ¿Qué siente usted cuando mejora la calidad de vida de sus pacientes? Creo que una de las fortalezas y cuando uno se siente más gratificado en el tema de la profesión es precisamente tener eso, ¿no? La mejoría de un paciente, el agradecimiento de un paciente al notar que ya la enfermedad se ha controlado o que ha tenido alivio al dolor que tenía por mucho tiempo. Creo que es una de las causas también que hace que uno siga en esta función en el día a día. Siga preparándose, siga nutriéndose de mucho más conocimiento, que es importante. Alguna vez me dijeron que si bien es cierto la parte emocional es muy importante, pero a veces no es nada sin la parte científica. Entonces, si uno realmente quiere a sus pacientes, tenemos la obligación de estar actualizándonos, de estar dando las mejores opciones terapéuticas y el manejo correcto y orientado a los pacientes. Y si podría recomendar algunos consejos a las personas que nos ven en este momento para llegar a una vejez saludable a nivel huesos, articulaciones, ¿qué les podría decir? Claro, bueno, en primer lugar, el ejercicio físico, sobre todo orientado también, es muy importante para una vejez saludable. La alimentación también, tener en cuenta que algunos alimentos que posean pues vitamina D, calcio o alimentos proteicos también son muy importantes para la salud, ¿no? Y más que nada también tener una cultura de prevención, no esperar necesariamente a que hayan dolores, a que hayan fracturas de repente o que hayan deformaciones articulares para poder acudir a la consulta, sino tener una consulta también preventiva. Eso sobre todo. Para todas las personas que en este momento han seguido la entrevista y los múltiples temas que hemos conversado el día de hoy con la doctora Barzola, los números de contacto están apareciendo en pantalla en este momento, de las redes sociales también, pero las personas que quieren acudir a ser tratadas por usted, ¿dónde pueden ir, doctora? ¿Dónde la encuentran? Bueno, bueno, a mí me encuentran en la Clínica Ortega, en el consultorio 506. El número para poder agendar alguna cita o consultas es el 925-467-161. Encantada de poder atenderlos y bueno, gracias más bien por la oportunidad. Bueno, a nosotros más bien muy agradecidos porque el día de hoy hemos conocido más datos, más información en relación a la reumatología. Miren, muchos de nosotros pensamos que la reumatología solamente era un tema óseo y dolor, pero
mire todo lo que hemos desplegado en relación a ello. Estamos muy agradecidos, doctora, por su tiempo, por su predisposición. Todas las personas que quieran escribirle directamente a la doctora, en este momento están saliendo sus redes sociales, y si quieren también mucha más información nos pueden seguir acompañando en todas las plataformas digitales de Salud y Más. Ha sido la doctora Silvia Barzola, reumatóloga, que actualmente está trabajando en la Clínica Ortega en la ciudad de Huancayo. Así es que muchísimas gracias, doctora. Gracias, José. Muchas gracias. Listo, gracias. Chao.